Muy bien. Y continuando un poco, Marcelo, para ir en el primer programa redondeando un poquito esto, el tema de los inmobiliarios. Sí. Yo siempre me pongo a pensar cómo es la historia de esto y cómo fue empezando el tema de las inmobiliarias y el tema del comercio de propiedades. Yo me acuerdo que antes, hace muchos años, no sé cuántos, pero hace muchos años, el que vendía o compraba propiedades era un simple comercio común y corriente. Cualquiera podía vender y comprar propiedades, cualquiera podía ponerse un negocio, como se ponía un kiosquito, un almacén, un supermercado. De esa manera se empezó a comercializar el tema de las casas, tanto por los dueños de las propias casas que la vendían como dueño vende, y otros sistemas que había gestores en aquel momento, gente que ganaba una comisión por vender, publicar y vender esa propiedad. El tema es cómo llegamos al día de hoy. De un sistema comercial pasamos a un sistema profesional. ¿Es así? Sí, señor. En los años 1999-2000 se crea la ley que le da profesionalidad a la carrera, y para ser corredor inmobiliario, corredor de comercio y martillero público, bueno, hay una carrera universitaria. Ahora. Y luego con el título el profesional deberá inscribirse en un colegio profesional que es el que maneja la matrícula en cada jurisdicción. O sea, mirá cómo se profesionalizó. Pero... Mirá cómo se profesionalizó, que antes con un cursito de 6 meses, que me acuerdo que una de las primeras universidades fue Morón, que lo daba, ya eras martillero, y hoy en día tenés 3 años a 4 años para estudiar para poder recibirte de martillero. Pero qué mejor que preguntarle a una persona con muchos años en el mercado. Lo tenemos en línea al corredor inmobiliario, abogado, doctor Gerardo Solomiaski. Gerardo, buenas noches. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien, gracias. Bien, bien. Buenas noches a la audiencia también. Bueno. Gerardo, acá Marcelo dice que se recuerda, pero me parece que es más joven que vos. Creo que vos, no solo lo que recordás vos, que es desde hace muchos años que trabajás de chico, sino que tu empresa es familiar y lleva muchos años en el mercado, ¿no? Y lleva prácticamente mi edad, 58 años. Ah, bueno. Entonces, contanos un poco cómo es esta historia, cómo devino de la práctica antes, en los años 70, en los años 80, y esta profesionalización que tenemos ahora. Bueno, es una práctica que se ha venido complejizando en el país, como se ha complejizado toda la vida moderna, ¿no es cierto? Antes, a veces uno parece nostálgico, ¿no?, de tiempos pasados, pero realmente había más confianza, era otra forma de trabajar, creo yo que en todos los ámbitos, en este particularmente se siente mucho, ¿no? Y bueno, cada vez se fue desarrollando y complejizando más la tarea del corredor inmobiliario, hasta que, bueno, en el año 2007-2008, con la ley 2340, hay un cambio cualitativo importante a partir de la sanción de esa ley, que crea en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires CUSIGUA, o el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios. Sí, ahí después vamos a entrar en un tema en eso del colegio, la democratización del colegio y todo eso. Pero en el tema de la profesionalización, ¿vos estás de acuerdo que es mejor así la profesionalización del sector? Así como está ahora, no. Yo creo que a todo derecho corresponde una obligación, digamos, y a cada obligación corresponde un derecho también. Yo entiendo que tal cual fue planteada la colegiación de los corredores inmobiliarios, ha traído toda una serie de cargas y de obligaciones para los corredores inmobiliarios, y no ha traído el derecho correspondiente, que hubiera sido una incumbencia profesional exclusiva para los corredores, que es lo que se planteaba desde, bueno, vos recordarás la lista verde que tratamos de participar y no pudimos en el único acto electoral que se efectuó en la historia de CUSIGUA hasta ahora, ¿no?
Esa era la otra pregunta. ¿El colegio funciona de manera democrática? ¿Cómo son sus órganos? Como para contarle un poco a la audiencia. Bueno, digamos, desde la formalidad, a partir de las elecciones de octubre del año pasado, tenemos que decir y reconocer que sí funciona de forma democrática, porque bueno, no solo en el colegio, digamos, podríamos hablar del sector en general, porque este colegio en alguna medida fue impulsado por la CIA, por la Cámara Inmobiliaria Argentina, y prácticamente todos sus miembros forman parte de la Cámara, y no hay una tradición, nunca hubo una tradición en el sector de elecciones democráticas, libres. Este fue el primer intento, que no está mal para hacer un primer intento, fue la primer premisa que nos planteamos en Colegas Inmobiliarios, que después se transformó en la lista verde, de que hubiera elecciones. Bueno, finalmente, después de varias décadas de armar listas únicas y que terminaban autoproclamadas, logramos que hubiera un acto eleccionario en Cusigba, y podemos decir que desde la formalidad hay una vida democrática. Yo, yendo un poquito más a fondo, creo que todavía hay unos cuantos pasos más para seguir dando y lograr una democracia real, ¿no es cierto?, una democracia efectiva que represente a la gran mayoría de los corredores inmobiliarios, que son los pequeños y medianos corredores inmobiliarios que, a mi modesto entender, no están cabalmente representados en la actual conducción de Cusigba, ¿no? Gerardo, mucho menos de la Cámara, ¿no? Sí. Gerardo, para tener una idea de números, ¿de cuántos matriculados hablamos en Capital Federal? Bueno, es una información un poco complicada de obtener, porque hay una reticencia total y absoluta de parte de Cusigba de darte la información concreta, ¿no es cierto? Siempre lo han manejado como si fuera un secreto de Estado. Hasta el momento, yo ahora no recuerdo exactamente los números, pero hasta el momento de la elección se habían matriculado unos 6.100, 6.200 matriculados, si mal no recuerdo, de los cuales pudieron votar 5.000, porque hay un gran número de matriculados que o han sido cesanteados y dados de baja de Cusigba, o ellos solos se dieron de baja, o no pudieron pagar la matrícula y bueno, finalmente fueron excluidos del listado. Hay un movimiento constante, ¿no es cierto? Hay nuevas camadas de muchachos que se van recibiendo de corredores inmobiliarios a través de estudiar en las distintas universidades que dan este título, que se van matriculando pese a lo caro que está costando actualmente la matrícula, y hay muchos otros que son dados de baja, ¿no? Pero hablamos de un universo más o menos de 6.000 inmobiliarios. Alrededor de 6.000, dentro de ese número, alrededor de los 6.000. Y hablar de 4.000 inmobiliarias funcionando no es un número alocado, ¿no? En este momento. Sí. Y la verdad que es difícil de saber, ¿no? Sí, no hay información. Yo noto así, digamos, por caminar la calle, ¿no es cierto?, la ciudad de Buenos Aires, yo veo muchas inmobiliarias cerradas, muchas veces llamando a colegas que en teoría están abiertos, pero con unas extensiones de horarios muy grandes en que no se encuentran los colegas, ¿no? Digamos, habría que analizar, más allá de cuántas inmobiliarias están abiertas, cuántas realmente hoy están viviendo de su profesión, ¿no? Sí, ahí los muchachos te van a hacer unas preguntas. Buenas noches, señor Solomiaski. Marcelo Guevara le habla. Mucho gusto, Marcelo. Encantado, señor. Gracias a su gentileza para conmigo. El tema es así, le quiero hacer dos preguntas o tres diferentes. ¿Cómo no? ¿Cuál es el motivo de que todo, por ejemplo, en Lanús, y no quiero equivocarme, por favor, si me equivoco le pido disculpas, pero más o menos matricularse en Lanús, en el colegio de Lanús,
por decir algo, en provincia, está entre 15 y 20 mil pesos. Matricularse en Lomas está a casi 17 mil pesos. O sea, cuando uno se recibe de martillero, va hacia el colegio que le corresponde donde quiere ejercer y tiene que pagar semejante suma de dinero. ¿Por qué es eso? ¿O por qué piensa que puede ser eso? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, hay una, en mi opinión, ¿no es cierto? Sí, sí, no, por supuesto. Por supuesto, sí, es indemostrable. Pero yo creo que hay una intención de limitar la cantidad de matriculados para beneficio de los que ya están adentro, ¿no es cierto? Es un poco, porque si no realmente no se justifica por qué ingresar a la matrícula tiene que costar ese dinero. Digamos, gastos administrativos está claro que no es cierto? Si después la cuota es tan distinta, aunque son muy elevadas también en muchos casos, ¿no es cierto? Pero ese esfuerzo que se le exige al matriculado para ingresar, digamos, yo creo que Marcelo se quedó corto no es, digamos, otro tipo de costos no tiene. ¿no? Sí, igualmente me parece que me quedé corto con los números que le dije el señor Solomiaski, pero bueno, era una idea del año pasado que teníamos de más o menos lo que se estaba cobrando. La otra pregunta que le quiero hacer, y por favor esto, disculpe mi ignorancia, pero para los oyentes que están escuchando, ¿cuándo fue, en qué momento de todos estos 100 años de ventas de inmuebles y todo, cuándo fue el momento que se dolarizó esto? ¿Por qué fue? Esto se dolariza con la convertibilidad, así claramente, masivamente, es con la convertibilidad. Bueno, en aquel momento $1 era $1, ¿no es cierto? Claro, yo le hago esta pregunta, señor, porque sí. Mucha gente que, como estamos en este rubro y en el sindicato y todo, mucha gente me pregunta si los materiales se pagan en pesos argentinos, la mano de obra se paga en pesos argentinos, los impuestos todos que tenemos que pagar en municipio para construir todo son todos en pesos argentinos. ¿Por qué se venden dólares? ¿Cuál fue el tema? No, es una cuestión absolutamente cultural. Digamos, en otros países del mundo eso no existe, es claramente como usted dice, digamos, no habría, además no son bienes transables internacionalmente, con lo cual no es un commodity que, digamos, si no lo vendo en el mercado local lo puedo vender en el exterior. Claramente es una cuestión cultural. Ahora, bueno, hay que hacer una campaña. Si uno quisiera especificar este mercado, que seguramente sería más beneficioso para todos, ¿no es cierto? Para los intermediarios, para los corredores y para el público en general. Bueno, para hacer eso habría que hacer una campaña muy intensiva de convencer a los propietarios que realmente hoy por hoy, cuando ofrecen las propiedades a la venta, ponen como condición dólares. Casi exclusiva, le diría dólares, ¿no? Recibir dólares. La última pregunta, señor Solomiaski, que después le paso a mi compañero que le quiere hacer otra pregunta. ¿Cómo anda el CEDIN? Mire, el CEDIN, la verdad, a mí me tocó hacer ninguna una operación, sola no anda nada. Una sola operación con el CEDIN en estos meses. Recientemente ha salido una disposición de prórroga de esta operatoria hasta fin de año, y creo que los números que surgieron con esta operatoria fueron poco significativos, ¿no? Sí. La idea no parecía mala, pero la realidad del mercado ha mostrado otra cosa. Bueno, le paso con mi compañero, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Hola, buenas noches, Gerardo, te habla Alejandro Rico, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Alejandro? Bien, te quería hacer una pregunta respecto a la dolarización del mercado inmobiliario. Nosotros a veces manejamos la idea de que esta dolarización se debe a que en realidad, como el mercado inmobiliario en general ha estado siempre regido por una, digamos, por una fuerte inversión en dólares, ¿no? Y una espera a la salida del ciclo de producción del bien inmobiliario, a la espera de volver a recuperar esos dólares más una ganancia, ¿no es cierto? Y como en general la actividad está toda orientada a la inversión, ¿no es cierto?, a la inversión especulativa, ¿no será por eso que queda anclado el valor? O sea, en realidad no hay un ciclo de producción en pesos y una salida después a través de un crédito con un consumidor final en pesos.
¿Qué te parece a vos eso? No, yo no creo eso, porque digamos la inversión no es en dólares, la inversión es en pesos, digamos. Los salarios se pagan en pesos, los materiales se pagan en pesos, se compran, digamos, el constructor los compra en pesos, los paga en pesos. Lo único dolarizado que es por el mismo por la misma cuestión cultural, en mi opinión, serían los terrenos, que sí se venden en dólares, pero además es un fenómeno mucho más radicalizado, mucho más centrado en la ciudad de Buenos Aires que en el resto del país, digamos. En el resto del país se hacen operaciones en pesos. Es un fenómeno más de la ciudad de Buenos Aires, diría yo, que a nivel nacional. Si bien también existen, por supuesto, operaciones en dólares en el interior, no es tan un valor tan absoluto como en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Está bien, te entiendo. Bueno, Gerardo. Gracias, Gerardo. Ahora te agradecemos mucho el llamado, te molestaremos más adelante con alguna otra pregunta y bueno, esperemos que nos sigas acá en Los Inmobiliarios por FM Radio Sur 88.3. Muchas gracias. Al contrario, Gerardo. el gusto es mío. Buenas noches, señor. Adiós. Muy bien. Pasamos a un tema musical, Marcelo. Dale, vamos a una tandita, ya volvemos.